Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me da muchísima alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de buena vibra y sobre todo listos para un poquito de chisme. Hoy, amigos, nos vamos a sumergir en el fascinante y a veces un poco turbulento mundo de las celebridades, el amor y las reacciones. Específicamente vamos a hablar de la increíble Hande Erçel, esa actriz turca que nos roba el corazón con su belleza y talento, y de, bueno, ya se imaginarán, ¿verdad? Del guapísimo Kerem Bürsin. La expareja que por mucho que pase el tiempo, sigue generando curiosidad y debate entre los fans. Y es que, como dice el título, hoy vamos a desentrañar una reacción. Una reacción que dejó a Hande con la boca abierta literalmente. Un comentario, una frase, una declaración, algo que Kerem dijo y que, por lo que pudimos ver, tuvo un impacto significativo en nuestra querida Hande. ¿Qué fue? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué implicaciones tiene? Todo eso y mucho más, lo vamos a analizar en este vídeo. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas y sobre todo, prepárense para el chisme porque esto va a estar bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y sean parte de esta gran comunidad. Ya somos muchos y me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Así que suscríbanse ya mismo. No se van a arrepentir. Bien, ahora sí, comencemos. Para entender bien la situación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos estrellas de la serie Love is in the Air, no solo compartieron pantalla, sino que también compartieron algo mucho más especial, una relación sentimental que hizo suspirar a miles de fans en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Hasta que, lamentablemente, como suele ocurrir, el amor se acabó. La serie, un torbellino romántico con el sol y la brisa de Estambul como telón de fondo, nos presentó a Eda Yildiz y Serkan Bolat. Sus idas y venidas, sus peleas, sus reconciliaciones, y sobre todo, su química innegable, cautivaron a audiencias de todo el mundo. Era inevitable que esa conexión, esa chispa trascendiera la pantalla. Y así fue. La noticia de su noviazgo fue recibida con júbilo por los fans. La fantasía se materializaba. El amor que veíamos en la serie se trasladaba a la vida real. Fotos, vídeos, entrevistas, cada aparición pública de Hande y Kerem era analizada con lupa. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, era interpretada como una confirmación de su amor. Y la verdad es que se veían radiantes juntos. La felicidad era palpable. Compartían momentos cotidianos que los hacían aún más cercanos a sus seguidores. Salidas a cenar, paseos, viajes. Todo era compartido a través de las redes sociales. Y en cada imagen se podía sentir la complicidad, el cariño, el respeto. Eran, sin duda, la pareja del momento. La envidia sana de muchos. Pero como toda historia, también la de Hande y Kerem tuvo su final. La ruptura, como era de esperar, fue un tema muy comentado en los medios y redes sociales. Y como suele suceder en estos casos, comenzaron las especulaciones, los rumores y las interpretaciones de todo tipo. ¿Por qué terminaron? ¿Quién fue el culpable? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Las preguntas no paraban. Los fans, desconsolados, buscaban respuestas. La incertidumbre generaba aún más debate y especulación. Y por supuesto, cada declaración, cada gesto, cada foto, todo era analizado al milímetro. Y es que cuando hay una ruptura mediática, el interés del público se multiplica. La curiosidad se alimenta de la ausencia de detalles oficiales. Los medios de comunicación, hambrientos de contenido, se lanzaron a la caza de cualquier información. Los paparazzi, como siempre, al acecho buscando la instantánea que valiera oro. Y los fans con el corazón roto se aferraban a cualquier esperanza, a cualquier señal que indicara una posible reconciliación. En medio de este torbellino, Hande y Kerem mantuvieron un silencio prudente. No emitieron comunicados oficiales, ni se pronunciaron públicamente sobre los motivos de la ruptura. Optaron por la discreción, por la privacidad. Una decisión que, aunque comprensible, alimentó aún más la intriga. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino.
Hande, enfocada en su carrera profesional, participó en nuevos proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Kerem, por su parte, también continuó con su trayectoria, explorando diferentes roles y proyectos. Ambos, por supuesto, se mantuvieron activos en las redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y profesional. Pero por supuesto, cada publicación, cada foto, cada interacción, era escudriñada en busca de pistas. ¿Había indirectas? ¿Mensajes subliminales? ¿Se extrañaban? El tiempo, sin embargo, parecía curar las heridas. Ambos fueron vistos rehaciendo su vida, saliendo con otras personas. Pero, la sombra de su relación seguía presente. La pregunta sobre el porqué y el cómo del final de su amor seguía rondando en el aire. Pero, ¿qué es exactamente lo que Kerem Bürsin dijo que generó esta reacción en Hande? Pues bien, la clave está en una entrevista reciente, en la que a Kerem le preguntaron sobre su relación con Hande y sobre qué pensaba de ella. Y como es de esperar, la respuesta de Kerem fue bastante reveladora, por decirlo de alguna manera. Kerem, con su característica personalidad, respondió con honestidad y, por momentos, con un toque de nostalgia. Mencionó que Hande era una persona maravillosa, una gran actriz, una persona a la que respetaba y admiraba mucho. Hasta ahí, todo normal. Pero luego profundizó un poco más. Hande es una mujer increíble con un gran corazón, dijo Kerem. Aprendí mucho de ella, y la relación que tuvimos fue muy especial. Aunque ahora no estemos juntos, siempre le desearé lo mejor. Y en otra parte de la entrevista, añadió algo que realmente llamó la atención: ella siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, y los recuerdos que compartimos son algo que atesoro. La entrevista, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, fue un bombardeo de cariño y buenos deseos hacia Hande. La honestidad y la sinceridad de Kerem sorprendieron a muchos. No era la típica declaración de un ex. Era un reconocimiento a la importancia de Hande en su vida, a su valía como persona y como profesional. Si bien en sí mismas las palabras de Kerem no suenan negativas, la forma en la que las dijo, el tono de voz, la expresión en su rostro, todo eso generó una reacción muy particular en Hande. Fue como si Kerem, a través de esa entrevista, le hubiera recordado a Hande algo que tal vez ella misma necesitaba recordar. Ahora bien, ¿cómo sabemos esto? Pues gracias a los paparazzi y a los medios de comunicación, que siempre están al acecho. Después de que se publicara la entrevista de Kerem, Hande fue captada por las cámaras, y su reacción fue, digamos, inconfundible. En las fotos y vídeos que circulan por internet, se puede ver a Hande aparentemente revisando las noticias o las redes sociales. De repente su expresión cambia. Sus ojos se abren, sus labios se entreabren, y una pequeña sonrisa, que no sabemos si es de sorpresa, de emoción o de quién sabe qué, se dibuja en su rostro. Es una reacción muy sutil, pero a la vez muy significativa. Es como si de repente algo que estaba dentro de ella, algo que tal vez había estado guardando o reprimiendo, saliera a la superficie. La imagen de Hande con esa expresión que mezcla sorpresa, nostalgia y algo más, se convirtió en un tema de conversación. Las especulaciones se dispararon. Los fans, divididos entre la emoción y la prudencia, comenzaron a analizar cada detalle. ¿Qué significaba esa sonrisa? ¿Era una señal de arrepentimiento? ¿De añoranza? ¿O simplemente de sorpresa ante las palabras de Kerem? La reacción de Hande, captada en el momento preciso, fue un regalo para los fans y para los medios. Un reflejo de la humanidad de la actriz, de su vulnerabilidad, de la huella imborrable que Kerem dejó en su vida. Y es que, como les decía, no solo es lo que Kerem dijo, sino cómo lo dijo. Sus palabras, llenas de respeto, admiración y cariño, tocaron una fibra sensible en Hande. La sinceridad de Kerem, su capacidad de reconocer la importancia de Hande en su vida, resonó en el corazón de muchos. La reacción de Hande, por otro lado, fue un reflejo de la complejidad de las emociones humanas. Una mezcla de sentimientos que solo ella conoce a ciencia cierta. Pero que sin duda nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias amorosas, sobre el impacto que las personas importantes tienen en nuestras vidas. ¿Qué implica esto? Pues, como siempre, las interpretaciones son múltiples y variadas. Algunos fans más optimistas creen que esta reacción podría ser una señal de que aún existe algo entre ellos.
Que a pesar del tiempo y de las circunstancias, el amor y el cariño no se han ido del todo. Otros, más realistas, consideran que se trata simplemente de una reacción natural ante las palabras de alguien que fue importante en tu vida. Una mezcla de nostalgia, agradecimiento y tal vez un poco de curiosidad sobre lo que vendrá. Y por supuesto, no falta quien especula con la posibilidad de una reconciliación. Imaginen. Ande y Kerem juntos de nuevo. Sería el sueño de muchos fans hecho realidad. Pero seamos honestos, las probabilidades de que eso suceda son inciertas. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta reacción de Ande demuestra, una vez más, la humanidad de estas celebridades. Nos recuerda que detrás de la fama, el glamour y los reflectores, hay personas de carne y hueso con sentimientos, emociones y corazones. Y por supuesto, esta reacción nos hace pensar en nuestras propias relaciones, en nuestros propios recuerdos y en cómo las palabras de alguien especial pueden afectar nuestras vidas, incluso después de que la relación haya terminado. La reacción de Ande nos recuerda que el amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable. Que los recuerdos, los sentimientos, la conexión, pueden permanecer vivos en el tiempo. Y que las palabras, especialmente las palabras sinceras y llenas de cariño, tienen el poder de despertar emociones profundas. La industria del entretenimiento con sus luces y sombras a menudo nos presenta una imagen idealizada de las relaciones. Pero la realidad es mucho más compleja. Las rupturas, los corazones rotos, las segundas oportunidades, todo forma parte del ciclo de la vida. La reacción de Ande, lejos de ser un simple chisme, es un recordatorio de que las celebridades, al igual que nosotros, experimentan el amor, la pérdida, la nostalgia y la esperanza. Y que a pesar de la fama y de los reflectores, siguen siendo humanos. Así que en resumen, el vídeo de hoy ha sido un análisis de la reacción de Ande Erçel a las palabras de Kerem Bürsin en una reciente entrevista. Vimos cómo Kerem, con sus declaraciones llenas de respeto y cariño, generó una reacción sorprendente en Ande, quien no pudo evitar mostrar su sorpresa y tal vez un poquito de emoción. Analizamos las posibles interpretaciones de esta reacción, desde la nostalgia y el agradecimiento hasta la esperanza de una posible reconciliación. Y sobre todo, reflexionamos sobre la importancia de las palabras y de cómo éstas pueden impactar nuestras vidas, especialmente en el contexto de una relación sentimental. La historia de Ande y Kerem, como muchas otras historias de amor en el mundo del espectáculo, nos recuerda que el amor es un viaje lleno de altibajos. Que las rupturas son dolorosas, pero también pueden ser oportunidades para crecer y para aprender. Y que a veces las palabras de un ex pueden despertar emociones que creíamos olvidadas. Espero que este vídeo les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta compartir estos temas con ustedes y sobre todo, me encanta leer sus opiniones. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Ande? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Les gustaría que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? ¿Qué es lo que más les atrajo de la serie Love is in the Air? Cuéntenme todo. Quiero saber sus opiniones. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Ya saben, darle amor a la campanita para que no se pierdan los próximos vídeos. Y los espero en el próximo. Un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao.